¿Cómo están, estimadas y estimados? El día de hoy vamos a representar las formas de expresar un vector en función de sus diferentes coordenadas. La primera, la coordenada rectangular, tiene la componente en X y en Y. El vector se representa con una letra mayúscula y la flecha arriba. Tenemos los paréntesis a sub X, punto y coma a sub Y. Y a su vez también podemos decir que el vector tiene sus componentes vectoriales tanto en X como en Y, lo que equivale a la sumatoria de sus dos componentes, tanto en X como en Y, ¿no? Tanto en X como en Y sumamos. La siguiente coordenada, la coordenada polar, de igual manera el vector está compuesto por un módulo que se representa con la letra mayúscula del mismo vector sin la flecha, y la dirección se representa con la letra griega teta, y obviamente la dirección va desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta el vector, ¿no? La coordenada geográfica está representado por los puntos cardinales, norte arriba, sur abajo, a la izquierda el oeste y a la derecha el este. Está compuesta por el módulo del vector, mire, y el rumbo. El rumbo prácticamente tiene un ángulo para ser representado. Hemos ubicado la letra griega phi. En cada uno de los cuadrantes corresponde un cierto rumbo. En el primer cuadrante desde el norte, un ángulo phi hasta el este. En el segundo cuadrante desde el norte, un ángulo phi hasta el oeste. De igual manera, para el tercer cuadrante, podemos decir que es desde el sur hasta el oeste, un ángulo phi, y desde el sur hasta el este, un cierto ángulo phi para el cuarto cuadrante. Esa es la representación de forma general para las coordenadas geográficas. Siguiente tenemos el vector en función de los vectores base. Para esta parte debemos identificar el vector base IJ y a su vez también los vectores componentes tanto en X como el vector componente en Y. De igual manera, los vectores componentes tienen su equivalencia, que es igual a la componente en X por el vector base Y, y la componente vectorial en Y es la componente Y por el vector base J. De allí podemos analizar, ¿no?, que el vector equivale a la sumatoria de las componentes vectoriales. Por lo tanto, el vector en función de los vectores bases sería igual a la componente en X multiplicado por el vector base Y más la componente en Y multiplicado por el vector base J. Finalmente podemos analizar el vector en función del módulo y el unitario. Para ello tenemos un vector A, su módulo y su unitario. El vector A es igual al módulo por el vector unitario. Por ende, vamos a analizar el vector unitario. El vector unitario es igual a la razón o la división entre el vector dividido para el módulo. De allí podemos decir que el vector es igual a la sumatoria de las componentes vectoriales en X y en Y sobre el módulo. Luego, separamos cada una de las componentes vectoriales, tanto en X como en Y, diciendo que es igual a la componente por el vector base. Para X sería Y y para Y sería J. Separamos las dos fracciones, son fracciones homogéneas, separamos. Tenemos que el vector unitario es igual a la componente en X sobre el módulo multiplicado por el vector base Y más la componente en Y sobre el módulo del vector multiplicado por el vector base J. Considerando los cosenos directores, podemos decir que A sub X sobre A es igual al coseno del ángulo director alfa, y A sub Y sobre el módulo de A es igual al coseno de beta por el vector base J. Luego de analizar el vector unitario, podemos decir que el vector en función de un módulo y un unitario es igual al módulo por
el unitario, en donde el unitario es el coseno del ángulo director alfa por el vector base I, más el coseno del ángulo director beta por el vector base J, considerando obviamente aquí los signos. Si es positivo los dos, está en el primer cuadrante. Si es negativo, positivo, ya se debe considerar en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los signos que tengan cada una de estas expresiones. De antemano, espero que el video haya sido de gran ayuda, ya que aquí hemos puesto de forma general todas las formas de expresar un vector, en coordenadas rectangulares, en coordenadas polares, en coordenadas geográficas, del vector base y en función del módulo y el unitario. De antemano les agradezco por su atención y espero que el video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.